Bienvenidos al programa especial Entre Hermanos. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Iglesia Bautista San Nicolás. Muy buenas tardes, queridos hermanos, querida familia, queridos amigos que nos están viendo. Hoy les damos la bienvenida, en primer lugar, a ustedes que nos están acompañando en nuestro primer capítulo de nuestro programa Entre Hermanos. ¿Ya? Ahora Diego va a presentar a los primeros entrevistados de esta primera sección, así que le damos el pase. Hola, muy buenos días. Sí, como dijo Silvana, hoy en nuestro primer episodio de Entre Hermanos. En este episodio tenemos a un matrimonio de líderes de nuestra iglesia. Ellos son Ricardo Norambuena y su esposa Celia Bravo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Ricardo Norambuena. Yo soy Celia Bravo. Por favor, ¿nos podrían contar algo cortito de su vida para que la gente que nos está sintonizando en estos momentos los pueda conocer un poquito más? Bien, asistimos a la iglesia San Nicolás hace poco más de 20 años. Estamos muy contentos, muy agradecidos de Dios por todo este tiempo, por conocerle a todos ustedes. Y trabajamos a full ahí en la iglesia, pero también tenemos trabajo por afuera y estamos agradecidos también por esta entrevista. Hace más de 20 años que vamos ahora con nuestros dos hijos, a la iglesia San Nicolás, que es nuestra iglesia de toda la vida. Prácticamente crecí en esa iglesia, yo llegué muy joven a esa iglesia, entonces le dimos mucho cariño y amor a todos los hermanos también. Ricardo, ¿en qué trabajas tú? Yo estudié informática cuando no existía la informática acá en Chile y yo estudié programación y después análisis y ahora estoy trabajando en una viña. Estoy trabajando como jefe de proyectos en informática, en el área informática. Siempre he trabajado en informática. ¿Y tú, Celia? Bueno, yo de profesión soy contador auditor. Estudié primeramente en un técnico de contabilidad, me quedó gustando y después seguí la auditoría. Trabajo actualmente, porque yo toda mi vida he trabajado. Y actualmente trabajo en una empresa de transporte mundial, debo decirlo, y ya hace como 3 años. Entonces, me ha parecido un buen tiempo. Perfecto. Y la última consulta sobre ustedes, ¿nos podrían contar más o menos quiénes conforman su familia? Ya, bueno, yo les voy a contar. Nuestra familia consta de, 4 personas que vivimos en nuestra casa, que son nosotros dos y nuestros 2 hijos, Camila de 20 años, 21, y Ricardito que acaba de cumplir 14 años, ayer. Entonces acaba de cumplir 14. Y tenemos un perrito que se llama Mike, nuestro regalo. Ya, muchas gracias. Hemos estado acá toda nuestra vida, desde que nos casamos. Eso ya 20 años que hemos estado acá, prácticamente, en esta casa. Ya, ¿Tienen 20 años de matrimonio también? 20 años cumplimos en esta pandemia. O sea, a fin de año vamos a cumplir 20 años. Uf, harto tiempo. ¿Cómo ha sido su vida de matrimonio? Buena, es como, ¿cómo decirlo? Uno al final siempre se está conociendo. En el fondo, cuando está compartiendo con otra persona, nunca termina de conocerla, a pesar que llevamos 20 años juntos, más de 20 años, porque casados llevamos 20 años, y nunca termina de conocer al otro. Entonces es como una suerte de pololeo eterno para mí, y es maravilloso eso, o sea, eso. Sí, ha sido entretenido, en realidad. Es complicado igual a veces, los problemas llegan sí o sí, aunque uno no los quiera. Han habido problemas económicos, han habido de todo tipo de problemas, pero ha sido entretenido. O sea, dentro de todo, si sacamos una raya para la suma, siempre sacamos positivo. Y ha sido bueno. Como dice Celia, en realidad es como un pololeo eterno, así que ha sido súper entretenido.
Bien, qué bueno escuchar eso. Bueno, los que estamos aún solteros, como yo y Diego, de que finalmente, como ustedes dicen, es entretenido el matrimonio, o sea, estar un pololeo largo, nunca se termina de conocer a la persona, siempre hay cosas nuevas. Y qué lindo que después igual de 20 años sigan diciendo que es un pololeo, porque no muchas parejas ahora en estos tiempos logran llevar tantos años de matrimonio. Bien, ahora vamos a seguir, vamos a hacer un entre paréntesis a nuestra sección de entrevista y vamos a ir con la hora loca que lo tiene a continuación esta hermana. Corre video, por favor. Hola amigos, bienvenidos a La Hora Loca. Mi nombre es Aray y soy una maga, como ya lo pueden ver. Hoy día les voy a mostrar un truco, pero un truco con historia. Este librito es un libro mágico. Yo lo podría llamar el libro de la vida, porque es tan parecido como la vida de un creyente. Al principio, en la vida de un creyente, no estamos ya naciendo en la vida de Cristo. Tenemos que nosotros guiarnos en el rumbo. Entonces, estamos como este libro. Estamos completamente en blanco. Pero, cuando empezamos a conocer los caminos del Señor, nos damos cuenta que nuestra vida empieza a tomar sentido. Entonces, nuestro libro hace magia. ¿Y qué pasa con el libro? Empieza a tomar su forma. Después, cuando ya estamos en los caminos del Señor y estamos bien formados y cada día creciendo más en Él, el libro nuevamente hace magia. ¿Y qué pasa? Nuestra vida ya está bien formada. Entonces nos quedamos como este libro. Ya está con todos sus dibujos listos, están pintados como nuestra vida. Para eso, tenemos que ir todos los domingos a la iglesia. Tenemos que leer la Biblia y tenemos que orar sin cesar. Y recuerden, siempre hay que seguir los caminos de Cristo, porque si no el enemigo puede venir. Vamos con el segundo truco. Y volvimos. Bueno, aquí estamos ya con el segundo truco. El segundo truco trata sobre Dios. Dios es nuestro creador. Y vamos a hablar de todo el poder que Él tiene. Hay veces que nosotros desconfiamos del Señor. Y es como este truco. Nosotros pensamos que de repente su poder se puede acabar, pero eso es totalmente falso. Aquí pueden ver que tiene un poco de agua. Imaginemos que el agua es el poder de Dios. Acaba de salir muy poca agua. Bueno, eso de repente nosotros pensamos, que Dios tiene muy poco poder, pero eso es totalmente falso, ya que si vemos de nuevo, va teniendo mucho más poder. Y, de nuevo, creemos que ya no le queda más, pero es todo lo contrario. Sigue saliendo su poder, sigue saliendo y así infinitamente, porque el poder de Dios no tiene límites. Cada vez va saliendo más poder. Lo que pasa es que Él lo muestra de a poco, para que de repente no muestre todo su poder y digan esto es mentira. No, Él lo muestra de a poco para que uno vaya creyendo cada vez más en Él, con todo el poder que nos muestra en nosotros. ¿Ven? Cada vez va saliendo más agua y más agua. Es como el poder de Dios, nunca se va a acabar. Esto ha sido La Hora Loca. Espero que les haya gustado estos trucos de magia y que les sirvan en su vida. Espero que les haya gustado. Bendiciones. Adiós. Bueno, muchas gracias por esa hermosa hora loca que tuvimos. Ahora vamos a seguir con nuestra entrevista y la pregunta que viene a continuación dice: cuéntenos detalles de cómo y cuándo recibieron a Cristo, cada uno individualmente. Ya, yo nací en un lugar cristiano. Mis papás me llevaron desde que yo nací.
me presentaron en una iglesia cristiana, en una iglesia evangélica bautista, y yo prácticamente estuve toda mi vida en la iglesia. Agradezco a Dios también por esa oportunidad, porque en realidad fue más fácil para mí, en el fondo, ambientarme a la vida cristiana. Y yo recibí a los 6 años a Cristo en el año 77, en septiembre del año 77, me acuerdo. Yo recibí a Cristo en la iglesia bautista Tabernáculo San Miguel. Ahí estaba predicando el hermano Alberto Díaz, y ahí yo recibí a Cristo. En realidad, esa fue la primera vez que yo hice, comillas, una oración de arrepentimiento por mis pecados. Ahí reconocí en realidad que estaba mal con Dios y que necesitaba de Cristo. Pero como niño, y después adolescente, uno se asusta y cree que no es salvo, entonces empieza a orar varias veces. ¿Y qué es lo que me pasó a mí? Muchas veces en realidad yo quería como asegurarme de que estaba y que era salvo, entonces muchas veces hice la oración. Pero ahora grande, yo después, ahora que estudio mucho más la Biblia, me doy cuenta del sentir de la salvación en sí. Y agradezco a Dios por haberme mirado en algún minuto y haber tocado mi corazón y haber abierto mi entendimiento para yo comprender que era un pecador y que necesitaba de Él. Pero eso fue en el año 77, hace algunos años atrás. Un poquito. Poco. ¿Celia? Bueno, mi experiencia con, entre comillas, la religión, estaba más pequeña, o sea, chica de 15 años, esa edad. Yo asistía a la iglesia católica y asistía a las típicas clases de confirmación, porque ya había hecho la primera comunión, entonces después venía otro paso, que era la confirmación. Yo asistía a un grupo de jóvenes allá, que era para hacer la confirmación, que al final no entendía absolutamente nada. Y una vez me tocó entrar a la iglesia, a la católica, y vi que estaban en otras actividades, en el fondo, los jóvenes, que no eran correctas, entonces yo como que me decepcioné de eso. Después, bueno, en ese tiempo paralelo mi hermano era mormón, siempre fue mormón, mi hermano hasta el día de hoy asiste a la iglesia mormona, y mi papá también asistía, pero asistía como que iba, no iba, queda en esa parte. Y ellos querían que yo también asistiera a la iglesia mormona, y yo decía, no, es que yo no quería saber nada con Dios, y ahí tenía, no sé, alrededor de 17 más o menos, y yo no quería saber nada con Dios, porque me decepcionó la iglesia católica y también la iglesia mormona, porque las doctrinas que tenían, todo lo que tenían ellos, yo no estaba de acuerdo. Después conocí a Ricardo, que eso fue un poquito después, conocí a Ricardo, y Ricardo me contó de Cristo, me contó que él asistía a una iglesia, y yo le contaba a él que yo no quería nada con Dios, porque me pasó esto, que mi hermano estaba en las mormones, etc. Y después de las conversaciones, en realidad con Ricardo no me llevó, entre comillas, a Cristo, pero fue como el puente en el fondo, porque al final él me contaba y yo a la vez, como dice él, igual hacía las oraciones y acepté al Señor, tenía ¿cuánto? 19 años, y yo acepté al Señor, pero que no entendía mucho. Entonces pasó el tiempo y me acuerdo que estaba embarazada de Camila, y la tía Clara me dijo, ¿a esta niñita le hablaron de Cristo o no? Y yo la miré y le dije, sí, tía, pero en el fondo como que ella me dijo, pero tú tienes que hacer esto. Y yo al final volví a hacer la oración, entonces la hice una vez, después la hice otra vez, y después la tercera vez, cuando ya yo entendí la situación y entendí lo que era, fue cuando fuimos a un programa de Palabra de Vida en Apocalipsis, en esa época. Yo había tenido 20 años yo en ese tiempo, Camila y yo estaba conmigo. Y ahí yo entendí, volví a levantar la mano. En el fondo levanté la mano y yo sentí ahí que ahí fue, en ese minuto fue ya el acercamiento total, a pesar de que ya que había hecho una oración, había hecho otra oración, ya la tercera vez fue como que ya me llegó al corazón. Y eso es distinto, o sea, como que yo dije, levanté la mano y a sabiendas que eso ya lo había hecho en algún minuto esa oración.
pero esa vez fue como la fija para mí. Bueno, la experiencia que hemos tenido cada uno nos demuestra algo que es, y que ojalá los hermanos y las personas que nos están viendo lo tengan claro, que no es levantar la mano ni hacer una oración. O sea, eso no nos va a salvar por ningún motivo. Lo que nos va a salvar, lo que nos va a acercar a Dios es el entender que somos pecadores, el entender que necesitamos de Cristo y entender que Cristo es la única solución. Así es. Como ustedes estaban comentando, muchas de las personas también han pasado por esa situación de que más de una vez hacen la oración, pero finalmente es cuando uno entiende, cuando hay un arrepentimiento real, es la vez cuando ya nos convertimos realmente. Siguiendo con la siguiente pregunta, tenemos acá y queremos saber cuáles son sus dones. ¿Nosotros sentimos que tenemos el don o que no? Porque yo tengo claro que tengo un don. ¿Ya? Puede que tenga más, porque igual uno dice yo no soy bueno para, pero sí tengo como en el fondo indicios y otras personas lo ven en mí, pero yo siento que mi don, el don que yo debo utilizar es el don de liderazgo. De liderazgo. De liderazgo, sí, de llevar la batuta, de guiar a los hermanos para que puedan entender las cosas y la guía. Eso. ¿Ya, Ricardo? Bueno, yo tengo el don de enseñanza, exhortación y también tengo el don de liderazgo. Wow, varios dones. ¿Cómo fue el proceso de irlos descubriendo? Porque es algo que igual es difícil. O sea, sabemos que cada persona que acepta a Cristo se le asigna al menos un don, pero es difícil descubrirlo. ¿Cómo fue ese proceso? En el caso mío, bueno, tanto el de enseñanza como el de liderazgo yo lo percibí siendo muy joven, digamos, joven, no sé, 15, 16 años, porque yo estaba enseñando a los niños, estaba como maestro de niños, después era maestro de adolescentes, de jóvenes. Casi toda mi vida he estado a cargo de los jóvenes en las reuniones y ahora también estoy y tengo cierta responsabilidad en la iglesia, sobre todo en la enseñanza. Entonces, más que yo creer que soy capaz de enseñar, yo siento que los hermanos aprenden cuando yo enseño. Entonces, va por ese lado también. O, en el caso del liderazgo, que las personas hacen las cosas de acuerdo a lo que yo les voy indicando. Entonces, me siguen. Y ahí yo siento también que Dios está acompañándome en eso. Claro, gracias. ¿Y Celia? En mi caso es más complicado porque como yo no participo o nunca participé activamente en la reunión de señoras, cada vez que yo tenía una participación podría dar una indicación y las hermanas también lo seguían. En el fondo yo me daba cuenta que esperaban mi opinión para que las guiara en el fondo de qué hacer. Y yo no sé si también va ligado a lo que es la administración también, por ejemplo. O sea, o llevar alguna idea, llevarla a cabo y hacer todo el procedimiento de esa idea no sé, pues, llevémoslo a la iglesia. O sea, si vamos a hacer un programa, no sé, Navidad, yo digo, se va a hacer así, ya sabe. Y también he sido en el fondo para Ricardo como líder, aporte en esa parte. O sea, cuando hemos tenido la oportunidad de participar en algún evento o algún programa especial, siempre está mi cuchara, por decirlo así. Siempre estoy yo detrás de cámara o detrás de bambalina diciéndole o indicándole, debe hacer esto, debemos hacer esto, otro, y para que los hermanos también puedan saber que van a tener una guía. Entonces ahí yo me he dado cuenta de que tengo ese don y que lo podría aplicar más en la iglesia, porque al final uno lo tiene, pero no lo aplica. ¿Por qué? Por falta de tiempo, porque no se han dado la oportunidad. Pero las veces que lo he podido hacer, se ha notado y me siento como grata en saber que los hermanos están, o sea, en el fondo haciendo lo que uno dice para bien. Muchas gracias. Ahora, ¿cuál
sería su versículo favorito de cada uno? Y si nos podrían contar un poquito de qué lo llevó a ser su versículo favorito. Bueno, mi versículo favorito está en Juan 14:6, que es: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el fondo es el versículo para mí donde muestra que Dios es todo, que Jesús es el único camino para llegar a Dios. En el fondo es el versículo que dice que es el camino, la verdad y también la vida completa de uno como cristiano. Bueno, a mí, mi libro favorito es 1 Corintios, en realidad Corintios completo, pero 1 Corintios principalmente porque tiene todos los temas que la iglesia necesita. Habla desde la cena, los dones y todo. Y una vez conversando con un amigo de otra iglesia, y nos conocimos en un trabajo que tuvimos, y yo ahí descubrí que él era cristiano y empezamos a conversar y hacíamos devocionales en el trabajo, era como súper entretenido todo. Y él sabía mucho, y una vez me dijo, podríamos hablar alguna vez de la humildad. Entonces me dijo, Pablo era humilde, y me mencionó este versículo que es 1 Corintios 11:1. Y yo empecé a estudiar sobre la humildad. Y si uno lee así como de primera vez el versículo 1 Corintios 11:1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Uno podría decir, este gallo Pablo era demasiado como, se jactaba, era como, wow, yo soy seco. Porque en el fondo lo que estaba diciendo él era, oye, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Pero en realidad era el humilde, porque la humildad dice que uno conozca sus límites. Cuando uno es humilde es porque uno conoce sus límites. Y este Pablo, él estaba diciendo, sed imitadores de mí. O sea, síganme a mí, porque si me siguen a mí están siguiendo a Cristo. Yo creo que dentro de todos los 1 Corintios, ese es uno de los que más me gusta. Gracias. Bien, ahora la siguiente pregunta es, ¿el personaje favorito de la Biblia y por qué? Ya, sí, me gusta harto Pablo, pero me gusta más Daniel como personaje, porque Daniel era, y de hecho siempre o hartas veces he enseñado sobre Daniel, y es porque era un joven así como yo, bueno, cuando yo era joven, era un joven que se destacaba frente a los demás, incluso frente a los de su mismo pueblo, que estaban más o menos criados de la misma forma, y se destacaba porque él tenía características especiales, él tenía hábitos especiales, él tenía costumbres distintas, y él propuso en su corazón el no contaminarse con el resto, el no mezclarse con el resto. Y eso es lo que nos dice la Biblia en toda su extensión, en el fondo, que nosotros debemos ser diferentes, que tenemos que marcar la diferencia, que podemos estar en medio de un pueblo contaminado y corrupto, pero tenemos que ser diferentes. Y por eso Daniel creo que es mi personaje favorito. Bien, gracias. Porque Ruth era una mujer, no sé si puedo identificarme con ella, pero es una persona muy trabajadora, es una persona que creyó que, a pesar de que era de afuerina, en el fondo una niña que no nació en la fe, por eso te digo que yo me identifico con ella, ella aprendió a amar a Dios tanto que ella entregó su vida a Dios, y también a su familia, que en ese momento era su suegra, y ella no la dejó. Entonces eso es como un ejemplo para nosotras como mujeres casadas. Yo no tengo mamá, nunca tuve mamá, la perdí muy pequeña, y para mí Ruth amó a su suegra tanto como yo amo a la mía. Entonces para mí ella es mi personaje favorito por eso, por su trabajo, por su amor a Dios y su amor a su familia, en el caso de su suegra. ¿Podría cambiarse el nombre? Ruth. Bueno, muchas gracias, Celia. Ahora viene
es una sección que a mí en lo particular me gusta demasiado. No sé si ustedes cuando ya lo vean también les puede encantar. Pero esta es la sección El Conciertazo. Bien, retomando nuestro programa después de esa hermosa alabanza del día de hoy, vamos a seguir con nuestra entrevista. Ya, la siguiente pregunta para ambos, para nuestros líderes, es: cuéntanos un deseo de tu corazón a corto y largo plazo, a modo general. Ah, ya. A modo Puede general. ser personal, para la iglesia, lo que sea. Claro, exactamente. Exactamente. Yo personalmente me gustaría ver más comprometidos a ciertos hermanos, principalmente ciertos jóvenes en la iglesia. O sea, yo, y estoy hablando a mediano plazo, corto mediano plazo, o sea, de aquí a un año, un par de años, me gustaría ver algunos jóvenes en la iglesia predicando, enseñando, capacitándose, porque siento que siempre están los mismos, y me incluyo por supuesto, y la iglesia tiene que crecer, y no solamente tiene que crecer hacia arriba espiritualmente, sino que también debe crecer hacia el lado en cuanto a las personas que están abarcando.
y siento que personalmente me gustaría ver a jóvenes y señoritas un poco más involucrados en el trabajo en la iglesia. O sea, se podría decir que las nuevas generaciones ya tomen lugar dentro de la iglesia. O sea, vayan tomando ciertas responsabilidades, claro, porque en algún momento, o sea, yo ya tengo 40 años, entonces yo no voy a ser eterno, y la responsabilidad de la enseñanza, la responsabilidad de la dirección, incluso de la música, también debe recaer en otras personas. Y hay mucho talento en la iglesia y hay muchos dones que están escondidos en muchos jóvenes y señoritas. Entonces tenemos que, y por supuesto que yo estoy comprometido a hacer eso, a que los jóvenes vayan tomando esa responsabilidad. Muy bien. En este caso, así como estamos hablando de proyecciones espirituales en el fondo, proyecciones para la iglesia. En este caso también sería mi caso. Yo quiero, y siempre se los planteé a los líderes y a la persona a cargo, que el tema de los matrimonios se dejó de lado, entre comillas, por falta de compromiso, por falta de muchas cosas. Y en el fondo para mí es importantísimo que haya una reunión de matrimonios. Debe haber una reunión de matrimonios en las iglesias, porque el matrimonio es el pilar fundamental de las familias. Entonces nosotros vemos que está llegando mucha gente de afuera, mucha gente extranjera, mucha gente nueva dentro del lugar donde nosotros asistimos a la iglesia, a pesar de que nosotros somos de San Bernardo, que es retirado de donde vamos a la iglesia. Hay mucha gente que está llegando allá y son matrimonios jóvenes, matrimonios que tienen hijos, que son, a la vez van a ser jóvenes, van a ser también podrían ser parte de nuestra iglesia. Entonces hay que potenciar el instruir al matrimonio a través de este tipo de reuniones. Y para mí, como esposa de líder, y también él lo sabe, poder retomar en el fondo y ponernos entre comillas más las pilas con los matrimonios. Eso. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice: cuéntanos alguna experiencia donde Dios haya respondido un pedido de oración o te haya salvado de alguna situación y viste demostrado su poder. Podríamos estar toda la tarde contando experiencias, pero una, por ejemplo, que creo que nunca voy a olvidar es cuando mi papá estaba enfermo, por ejemplo. Nosotros estábamos pidiendo, y mucho tiempo estuvimos pidiendo que mi papá se sanara, que Dios no se lo llevara. Y yo personalmente estaba como, entre comillas, obsesionado con eso, porque no quería distanciarme de mi papá. Y mi papá estuvo sufriendo mucho tiempo. Entonces, una noche, me acuerdo que yo fui a donde mi mamá y eran como las 3 de la mañana y yo me puse a orar con mi papá. Y yo me acuerdo que mi papá como que me tomaba la mano, como que me estaba escuchando. Él ya no me veía, él ya, yo creo que ni sabía quién estaba al lado. Pero yo le dije a Dios que en realidad Él no tomara en cuenta ni mi corazón ni mi sentimiento, que simplemente hiciera su voluntad. Y al otro día mi papá falleció. Entonces yo siento que eso es Dios escuchándome, Dios haciendo su voluntad y evidentemente demostrando su poder. Y así como Él hace su voluntad y la hizo en ese minuto, yo lo sentí así. Él hace su voluntad para mí en la medida en que yo lo vaya permitiendo. O sea, muchas veces yo quiero ir en contra y torcerle la mano a Dios y hacer lo que yo quiero y ir en contra de Él. Pero cuando yo me entrego, cuando yo
descanso en la voluntad de Dios y saber que la voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta, yo voy a sentir una paz, una tranquilidad, que es la que yo sentí ese día cuando mi papá falleció. O sea, las personas que nos acompañaron en el velorio no vieron llantos desgarradores ni gritos de dolor, porque en el fondo nosotros teníamos la paz que simplemente Dios nos dio, porque Él había hecho su voluntad. ¿Celia? El caso es similar. Yo también perdí a mi papá en ese mismo año, meses antes que falleciera mi suegro, y yo no lo podía entender porque mi papá murió súbitamente, una persona de 60 años le dio un infarto, y yo un día, viernes, estaba hablando con él en la tarde, me llamó, yo le dije, papá, te llamo después que estoy llegando a la casa. Llegó la tarde y yo no lo llamé, y después recibí una llamada que ya había fallecido, cuando que ya estaba malito. Yo no lo entendí, primeramente, obviamente el dolor fue sorpresivo, mi suegro estaba enfermo también, entonces después con el tiempo al fondo vi el propósito que tenía el Señor para él y para mí, de habérselo llevado de esa manera, tan súbitamente. Esto fue en enero del 2010, pasó un mes y en febrero del 2010 hubo un tremendo terremoto acá en Chile, donde mucha gente sufrió, falleció, y fue a las 3:30 de la mañana. Yo después pensé, mi papá se fue y no vivió este terrible terremoto. Mi papá le tenía terror a los terremotos, terror. Primero eso, segundo, vivía solo en un departamento. ¿Qué hubiese hecho él si le hubiese pasado ese infarto en ese terremoto a las 3 de la mañana sin haber tenido ninguna comunicación con nosotros? Entonces yo ahí entendí recién el propósito del Señor y el poder que tuvo de habérselo llevado antes de haber sufrido todo eso. Y para mí también, porque hubiese sido más angustiante o peor haber sabido que algo le sucedió y yo no poder haber hecho nada. O algo peor, que como vivía solo, podría ese infarto haberle dado en ese minuto. Entonces yo entendí, como dije delante, que el Señor tiene el propósito ya planeado para cada uno. ¿Y por qué pasan las cosas? En el fondo yo sufrí mucho y todavía lo siento, han pasado 10 años de esa situación y yo todavía siento el dolor de haber perdido a mi papá, y tranquilidad a la vez, porque él también fue oidor, escuchó, muchas veces levantó su mano, muchas veces él confirmó conmigo, probablemente con mi hermano, yo no sé cómo la fe mormona, pero también se le habló mucho a mi papá de ese lado, y yo tengo la seguridad que está en el cielo, y eso es lo que me tranquiliza. Bien, gracias a ambos por contarnos, por abrir su corazón y contarnos estas experiencias que son tan difíciles pero gratificantes a la vez. Es difícil perder a un papá, lo sabemos, pero también, como decía Ricardo, está la tranquilidad de que Dios sabe por qué hace las cosas y lo hace Él en el momento justo. Lo hace Él en el momento justo, cuando uno le entrega la carga, Él ve reflejada la respuesta de oración. Yo igual puedo contar mi experiencia respecto a eso, pero en esta ocasión no. Ahora vamos a seguir con una sección que es para ustedes dos, que es como una sección más relajada, más entretenida. Nosotros le vamos a hacer, esta sección en primer lugar se llama ¿Cuánto me conoces? Entonces nosotros le vamos a hacer una pregunta con el Diego y ustedes deben apuntar si es la persona la que corresponde a la respuesta o si soy yo. Ok. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Bien, Diego? Sí. Comencemos. Ya, ¿quién es el más romántico? Uy. ¿Coincidieron? Yo soy fome.
¿Quién es el más peleador? ¿Quién es el más impuntual? No son muy Ninguno. puntuales, no son muy puntuales. Y no son impuntuales, es verdad. No. Yo igual dije, ninguno de los dos son impuntuales, bien. ¿Quién hace mejores regalos? No sé. La verdad es que yo siempre hago regalos, pero no el regalo. Entonces, por eso yo digo que es el mejor regalo porque se dedica a estar el regalo. En cambio, yo siempre soy como- Ah, ya. Ya, Quiere Claro, dar- ella está constantemente regalando cosas. Es una persona No, pero- detallista constantemente. Claro, no Claro. espera el cumpleaños, sino que todo el tiempo me está regalando cosas. Ay. Ah, ya. Cumpleaños no. Perfecto. Yo soy más fome en eso. Pero más dedicado. Sí, pues son viajes y cosas así. ¿Quién maneja mejor? Yo. No, yo creo que yo. Yo No, conozco no una sabemos. historia por ahí de un árbol. No sé si se podrá contar. Sí, a ver, en realidad él maneja mejor porque es más paciente, un poco más histérica en esa parte. Una vez se me atravesó un árbol y por esquivarlo lo tuve que chocar. No, es que era un auto o el árbol. Entonces yo preferí el árbol. El árbol todo el rato. ¿Quién cocina mejor? Nada Yo. que hacer. El Ricky. Y el Sí. Ricky es más variado, ¿verdad? Sí, yo cocino más, o sea, cocino de comida, Más gourmet en realidad. claro, comida internacional, cosas, repostería, pasteles y cosas así. Yo no paso de los fideos. De hecho, hoy día traté de hacer papas fritas, hice las papas fritas. Con él me quedaron malas o crudas. Me le faltó, no sé. Porque yo no entiendo mucho. Yo hago igual el arroz, el fideo, pero trato de hacerla cortita con la comida. En Yo cambio, hice, él no. yo hice lomo saltado hoy día y ella tenía que hacer las papas fritas. Ya. ¿Y qué va al debe con las Y no le papas? resultó. Puede mejorar, digamos. Yo al final me aburro y voy a comprar la comida ya. Claro, es que el Ricky es más dedicado, le gusta. Va ahí lento, bien. Bueno, es que también el tema de la cocina, para mí es un tema de que yo disfruto, yo me relajo cocinando y disfruto el hacer la comida. En el fondo para mí no es un sacrificio, no es una obligación. Una O obligación. sea, yo lo hago porque quiero hacerlo y siempre me ofrezco y donde vaya yo me ofrezco para ayudar, porque en el fondo yo lo disfruto. Ve, ahí nos complementamos. Sí, pues, es verdad. ¿Sí? Es verdad. Ya, y nuestra última pregunta de esta sección, ¿quién era el más Mateo en el colegio? O sea, yo siempre tuve buenas calificaciones. Yo tuve esto porque él a lo mejor era de otra forma. Entonces, pero yo encuentro que sí era dedicada más que Matea. Era como bien preocupada, Más estudiosa. más estudiosa, más que Matea. No, en general a mí me fue bien en el colegio, fui bien Mateo, pero no Mateo de estudiar todos los días, y de hecho eso es lo que yo le enseño a los niños, que en el fondo más que estar pegado al cuaderno, yo tomaba atención en las clases, o sea, yo estaba atento a la clase, lo que decía el profesor yo estaba atento, yo tomaba nota, pero yo después estudiar en la casa, era como raro que me vieran estudiando en la casa, y así todo me iba súper bien. Y después cuando estudio los estudios superiores, yo tenía la misma metodología. En el fondo yo siempre me sentaba adelante, trataba de preguntar harto. En el fondo yo trataba de ahí ir llenándome de conocimiento, más que el estudio en sí en la casa. Pero sí me considero Mateo, sí. Bien, gracias. Vamos ahora a continuar con las preguntas para ustedes dos. Y dice, ¿a qué hermano o hermana de la iglesia en general admiras y por qué?
Admirar. Hay varios hermanos que siento que son buenos hermanos, buenos ejemplos a seguir. Por ejemplo, el hermano Jaime, yo considero que es un buen elemento, pero bueno, ahora con el tema de la pandemia y las reuniones online que hemos tenido, él ha podido un poco más soltarse y empezar a dar algunas predicaciones o devocionales, que es lo que yo creo que falta a él. En el fondo, empezar a estudiar y ampliar su conocimiento bíblico, porque él tiene una cantidad de dones impresionante y que puede sacarle más provecho en el fondo. Entonces, y siempre está dispuesto, nunca ha dicho que no. Entonces, más que admirar, por decir, al hermano Jaime, yo siento que es un ejemplo a seguir. También el hermano Marco, por ejemplo, es a mí me gusta cómo enseña, me gusta cómo es, también siempre está dispuesto. Que en el fondo es esa la tónica que yo busco de hermanos que sean, comillas, ejemplos a seguir, de que estén siempre dispuestos, que sean serviciales, que sean amorosos con el resto de los hermanos, que no sean tan drásticos, que abran su mente y puedan recibir otras ideas. Bueno, podría nombrar a muchos hermanos, pero yo creo que esos dos van bien encaminados estos chiquillos. Celia. Podría decir hermanas y hermanos o solo hermanas. ¿Cómo? Podría decir hermanas o solo, o sea, hermanos, hermanas o solo hermanas. No, hermanos y hermanas. Ok, ya, porque para mí también es una persona admirable mi hermano Jaime. El hermano Jaime es una persona buena de adentro, de esos tipos que siempre están dispuestos a ayudar, sin mirar a quién, no preguntan nada, lo hacen. Yo no voy más, como dice Ricardo, al tema doctrinal o que pueda enseñar, yo más que nada por el tema humano, de cómo él es como humano, como persona, de lo que puede entregarles a otros. De lo que no tiene se despoja de lo que tiene para darle al otro, y eso es admirable. Y voy a nombrar una hermana también, porque esta hermana es una persona también que está ahí siempre, a pesar de que ella tampoco es muy letrada en el fondo de tanto conocimiento bíblico, que tan, no sé, nadie es tan espiritual, pero es una persona que siempre también está ahí dispuesta a ayudar al otro, que es la hermana Marisol. Ella llueve, truene, lo que sea, ella va a la iglesia, ella consigue gente, va con los niños, los va a buscar, los va a traer, hace cosas. Ahora vimos a último que se disfrazó de payaso. ¿Quién hace eso? Disfrazarse de payaso dentro de un contexto que es una reunión que lo ve todo el mundo, en el fondo toda la gente que no ni siquiera es de la iglesia. Eso también es admirable para mí personalmente. Un buen aporte a la iglesia. Ella podría ser una, ¿cómo decir? No sé si líder, como se dice las mujeres, como la presidenta de las mujeres, por decirlo así, porque si ella pudiera tener la capacidad de entregar sus dones, que es el don de servicio, y puede que tenga mucho más que ella tampoco puede saber, pero ella puede guiar bien a las hermanas, porque tiene la disposición, y eso es lo que Voy a hacer una mención aparte, que no lo mencioné, pero el hermano Pedro. El hermano Pedro ya no está entre nosotros, pero muchos de los que hoy somos se lo debemos a él. En el fondo el servicio, la entrega, la dedicación, el amor, el carácter que él siempre mostró hacia los demás, ese sí era un hermano a seguir. Y bueno, Dios lo necesitaba poner al lado. Pero muchos de los que hoy seguimos también estamos siguiendo parte de su ejemplo. yo quiero también aportar hermano Pedro, que
cada uno de los hermanos que nombramos, como hermano Pai, hermano nosotros, otro hermano, nosotros mismos, fuimos guiados por él, o sea, él nos insiste, él nos hincha. Yo me acuerdo cuando estábamos buscando iglesia, nosotros estábamos recién casados, empezando, y él decía, ya pues, Ricardito, vaya a tocar guitarra a la iglesia, ¿cuándo va a ir a la iglesia? ¿Cuándo va? Y era todos los días, ves que nos veía, porque nosotros nos veíamos siempre, entonces era, ya, pues Ricardo, vamos. Al final terminamos yendo y esa fue el tapié para que nosotros pudiéramos trabajar en la iglesia. Y uno, como antes dijeron el tema de los sueños, uno de nuestros sueños era ver construir la iglesia, y eso ya se cumplió. Y eso fue gracias al hermano Pedro. Entonces eso es digno de admirar, porque toda la gente que nosotros, o sea, toda la gente que nos conoce y nosotros también, que conoció la iglesia antes, ese cuartito pequeño era más grande que un living, ese cuartito ya es una iglesia formada, gracias a él. Y me alegra que te emociones, Silvana, porque es verdad. Y eso es para ti, debe ser un ejemplo. Tu papá. Yo le pedía mucho la mano a Pedro. Muchas gracias, Celia. Y de verdad, el hermano Pedro, que en este caso es mi abuelo, fue un gran ejemplo para varios hermanos. Y gracias a él, muchos hermanos también que andaban perdidos en el mundo, volvieron a las sendas del camino de Dios. Y eso se debe todo a la voluntad y la lucha que tenía mi abuelo. Bueno, continuando con las preguntas, la siguiente dice, ¿a qué hermano animarías en este momento que hayan visto como desanimado, complicado en esta pandemia? Yo animaría y también le enseñaría, en el fondo, lo que uno poco y nada sabe, la hermana Marcia. Yo encuentro que la hermana Marcia tiene mucho dolor en su corazón, mucha pena, es una persona que ha pasado muchas cosas y ella necesita también que nosotros la apoyemos, en todo sentido. Ahora último ha pasado cosas, entonces, como dije, ella necesita que bueno, no hay abrazos ahora, pero en el fondo una palabra de aliento y en el fondo también enseñarle el camino. Porque a pesar de que nosotros no somos perfectos, nosotros podemos enseñar a otros de lo que nosotros sabemos. Entonces eso podría aportar yo para ella. Bueno, mi oración constante y los que han estado durante todo este tiempo conectados a las reuniones, mi oración constante es por los jóvenes que en algún momento estuvieron en la iglesia, que han sido hartos. O sea, cuando yo hacía la reunión de jóvenes, cuando yo era un poco más joven y hacía la reunión de jóvenes, iban muchos jóvenes ahí. Y muchos de ellos también se alejaron, porque jóvenes toman decisiones lejos de Dios, toman decisiones incorrectas, que finalmente los terminan sacando de la iglesia o lo alejan de Dios. Entonces, más que nombrar a alguno, mi oración constante va a seguir siendo por los jóvenes que en algún momento pasaron por, y no solamente nuestra iglesia, sino que también por otras iglesias. O sea, hermanos, cuando yo digo oremos por nuestros hijos, es porque yo también estoy orando por sus hijos que están lejos de Dios. Y me angustia eso, me preocupa, me aflige ver que los jóvenes siguen llevando una vida totalmente lejos de Dios y que yo entiendo que Cristo viene, pero, o sea, Cristo está a la vuelta de la esquina para buscarnos y que ellos van a estar perdidos en cualquier parte. Entonces eso me preocupa. Bien, gracias. Y sí, en realidad, bueno, como tocaron el tema de mi papá, la oración constante de él era, y de hecho hasta el último momento, fue que todos los hermanos que alguna vez asistieron a la iglesia que volvieran. Esa era su oración constante, su deseo cada vez que le tocaba dar un mensaje, un devocional, siempre lo repetía y él se fue con eso. O sea, ojalá que esta pandemia o esta situación difícil que estamos viviendo a modo mundial le sirva a cada una de las personas que están lejos de Dios
porque como decía Ricardo, Dios está a la vuelta de la esquina, ya queda muy poco tiempo y lo podemos ver en la tele, en todo lo que está pasando últimamente. Así que también un ánimo a todas aquellas personas que quizás nos estén viendo ahora a través de este programa y que están alejados, ya saben lo que tienen que hacer y que en realidad ustedes no saben, pero hay mucha gente que está orando por ustedes. Y todavía hay tiempo. Y todavía hay tiempo, así es. Así que ahora vamos a ir con también una sección que es muy, muy bonita. El motivo de este programa es que vayamos teniendo comunión entre los hermanos y también conociéndonos un poco más, ¿ya? Así que también determinamos con Diego esta sección que es de testimonio. Vamos a ir conociendo testimonios de varios hermanos de la iglesia que algunos ni siquiera sabemos. Así que ahora los dejamos con el siguiente testimonio y ya van a ver de quién es. Hola hermanos, bueno, hoy me pidieron que contara mi testimonio, así que me presento primero que todo. Mi nombre es Jacqueline Cartagena, tengo 45 años y hace un poco más de 13 años diría yo que estoy en la iglesia San Nicolás. Bueno, mi testimonio es que yo conocí al Señor a los 22 años. Yo católica toda mi vida, hice mi comunión, mi confirmación. Siempre vivimos solas con mi mamá soltera ella era. Y cuando nos vinimos a Santiago tuvimos que separarnos porque mi mamá fue asesora del hogar siempre y ya no la aceptaban conmigo porque yo estaba muy grande, así que yo empecé a vivir sola desde los 16 años aproximadamente en pensiones y siempre anduve de un lado hacia otro pagando pensión y hasta que me enamoré, me embaracé a los 19 años y me casé a los 20, un poquito antes de tener a la Kathleen. Y duré muy poco casada, 1 año y medio, y ese año y medio para mí fue del terror, violencia intrafamiliar fuerte, muy fuerte, grave, hasta que logré separarme y emprendí mi vida solita a los 21 años con Kathleen en los brazos y mi mamá que me podía apoyar de lejos en realidad. Y en los trabajos que estuve llegué a uno donde tenía una compañera que era cristiana, la jefa del local, y ella siempre me decía que en mis ojos había tristeza, que había pena, que ella conocía a alguien que me podía quitar esa pena. Yo la verdad es que no le hacía caso, no había para mí nada que pudiera salir de lo que yo estaba viviendo. Pero con el tiempo nos hicimos amigas y bueno, ella insistió tanto que un día fue a su iglesia y la verdad es que el Señor habló a mi vida. Entendí que tenía que sacar todo el rencor que tenía en mi corazón. Yo llevaba mucho tiempo llorando cada noche antes de dormir porque yo no tuve familia, no tuve una casa, no tuve mamá y papá, no tuve abuelos, nada. Y yo soñaba con darle eso a mi hija y ver que mi hija no iba a poder tener la familia que yo tampoco tuve, eso era mi pena más grande. Así es que cuando conocí al Señor todo cambió, pude descansar en Él, pude sacarme todo el rencor que tenía dentro de mi corazón y empezar una vida distinta. Difícil con todas sus dificultades de tener una niña sola, pero Dios siempre estuvo allí y hasta que conocí a Carlos, él estaba también apartado, a él no le gustó mi iglesia, así que fuimos a la de él, que es San Nicolás, y ahí nos quedamos. Dios nos ha bendecido, ha sido misericordioso con nosotros, hemos pasado momentos muy difíciles como la muerte del hermano Carlos, que es mi suegro.
la muerte de mi mamá, que fue muy terrible, un cáncer horrible. Y bueno, un poquito después la enfermedad de Sarai, que también eso ya fue como lo más fuerte que nos ha tocado vivir, pero Dios nos ha sacado y hoy día nos tiene con bien, a Sarai con salud. Así que solo les puedo decir a las personas que no conocen a Cristo, que no importa lo que uno viva, solo debes creer, intentar, no pierdes nada. Una vez intentar. Yo lo hice así, incrédula total, pero como me dijeron que no perdía nada, y en realidad solo gané. Les dejo mi versículo, Filipenses 4:7, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Espero que sea de bendición para todos. Un abrazo. Bueno, gracias por ese excelente testimonio. Ahora vamos ya finalizando esta entrevista del día de hoy. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido su peor experiencia en la vida a nivel general? Mi peor experiencia. Hay algo de lo que me arrepiento profundamente y que siempre, y bueno, lo he contado varias veces como testimonio en la iglesia. Yo cuando estaba en el colegio, en el liceo, yo tenía un amigo al que yo quería mucho, al que yo respetaba mucho. Andábamos, bueno, en general los jóvenes siempre andan como de grupos, andábamos hartos juntos siempre. Y yo era cristiano en ese tiempo, yo asistía a la iglesia, esto estaba hablando en Arica, y este amigo yo nunca le hablé de Cristo, nunca le mencioné ni siquiera que era cristiano. Bueno, la cosa es que un día estábamos en el colegio y él salió con sus amigos en un jeep, y ese jeep se volcó y él murió. Y esa ha sido una espina que yo tengo en mi corazón, por no haber hablado con él de Cristo, y que si es que alguien más no le habló, él está en el infierno. Y seguramente voy a tener que dar explicaciones a Dios de eso. Entonces, hermano, si usted está viendo esto, si usted tiene amigos, familiares, vecinos, no cuesta nada entregarle un tratado, no cuesta nada comentarle de Dios, hablarle de Dios. Estamos en un mundo complicado y en una época que es más complicada para los creyentes. Nosotros somos hoy tildados de intolerantes, porque no aceptamos muchas de las cosas que este mundo está diciendo, que son normales, pero que nosotros a la luz de la Escritura vemos que no son normales, que están totalmente en contra de Dios. Entonces tenemos que levantar la voz y marcar la diferencia, como dije en alguna pregunta anterior. Tenemos que ser diferentes, tenemos que decir lo que Dios dice, y si tiene la oportunidad de conversar con alguno de sus amigos, de sus familiares, hágalo, porque mañana va a ser tarde, puede ser tarde. O sea, para mi amigo Juan Pablo fue tarde, y eso fue responsabilidad absoluta y totalmente mía. Hablan de la peor experiencia. Yo cuando estaba pequeña siempre, bueno, no tuve una infancia muy bonita. Bueno, era mi mamá muy chica, me separaron de mis hermanos, yo tengo 2 hermanas que me separaron de mis hermanos, y la pasé muy mal, con mi abuela alcohólica, muchas cosas. Entonces puedo contar muchas experiencias y muchos malos momentos que pasé en esa época. Pero llevándolo a la actualidad, un tiempo más cercano, mi peor experiencia fue en una ocasión cuando estábamos en la playa. Mi hijo se perdió. Estuvo perdido más de 2 horas, 1 hora, no me acuerdo, perdido en la playa con mucha gente, en una playa donde había 500 millones de personas. No me acuerdo si estaban ustedes, chiquillos, pero fue horroroso, horrible. No sé, lo peor que me pudo haber pasado. Yo
me arrodillé, Señor, por favor, devuélveme a mi hijo, por favor, llévame a mí, lo decía, pero quiero a mi hijo conmigo. Y ahí fue donde me arrodillé y oré, y después apareció mi Ricky. Venía de la mano de la Ivonne, se había ido a la otra playa solito. Él tenía, ¿cuánto tenía? 4 o 5 años tenía el Ricky cuando se perdió y pasé ese trago pero horrible. Me dije, no se lo vea a nadie. De ahí que nos vamos a la playa. Y yo no quería después ir a la playa, yo no quería ir y nunca más, no, de verdad, nunca más fuimos a esa playa que el Tabo. Creo que no fuimos nunca más. No pudimos ni bañarnos. No, fue horrible. Las personas que estuvieron conmigo ese día vieron mi angustia y la desesperación de no poder encontrar a tu hijo. Incluso le habían pasado, o sea, habían encontrado a otro niño, porque también estaba perdido. Pero no era. Entonces yo dije, pero tráigaselo igual, si lo mismo, es más o menos parecido. Andaba vestido igual. Uno va. Peor en nada. No, claro. No, me había llamado hasta carabinero. Dije, yo pensé que de las peores cosas, como que se lo había entregado en el mar, o que se lo había llevado alguien, lo peor. Entonces el carabinero, el que me atendió en ese rato, porque estaba dentro yo de la patrulla, me dijo, no se preocupe señora, si todos aquí aparecen, todos los niños perdidos aparecen. Y si siente usted aplaudir, ahí apareció un niño. Y ahora cada vez que escucho aplaudir en una playa, porque alguien está perdido y aparece. Así que eso, como dije, no se lo ve nadie esa. Sí, ambos estábamos ese día en la playa, así que sabemos lo que fue. Estábamos todos muy asustados, todos ayudando a buscarlo. Sí. Así que todos somos testigos de esa situación que siempre recordamos en los cumpleaños también. Bien, ahora vamos a seguir con la otra pregunta, que es ¿qué palabras le dirían a los hermanos en estos momentos difíciles? Como de ánimo en estos momentos de pandemia, ya para finalizar. Ya. O sea, entender que Dios es soberano, de primera. Entender que todo pasa por algo, por un propósito, como dije con la experiencia de mi papá. Es por algo que Dios puso esta enfermedad, mejor para darnos cuenta de muchas cosas. Una de ellas es estar en familia, que eso tenemos que valorarlo. Y decirle a los hermanos que no están solos. O sea, primeramente Dios está con ellos, y segundo, nosotros somos una familia. O sea, si hay alguna necesidad, creo que tenemos la confianza como para poder expresar esa necesidad, para que el otro, o yo, o quien sea, pueda hacer algo contra esa necesidad. Entonces, decirle a los hermanos que estamos orando por ellos, está Dios preocupado de ellos, y también en manera práctica estamos preocupados. Eso. Bueno, decirle a los hermanos que todo esto que estamos pasando es parte de la vida. En el fondo hay muchos, y yo he visto mucha y he sacado mucha información de hermanos que tratan de explicar en la Biblia todo esto que estamos pasando como pandemia y el virus, y que no, si aquí lo dice, y cosas. La Biblia no es específica en eso. No tratemos de buscarle a la Biblia algo que no tiene. Lo que sí, y que muy bien decía Celia, es que esta es una época perfecta para nosotros los creyentes, para demostrar de qué estamos hechos en realidad. Si andamos corriendo en círculos desesperados, creyendo que el mundo va a explotar en cualquier momento, y andamos gritando por todas las calles que se arrepientan, es un grave error. Lo que nosotros tenemos que hacer es demostrar que estamos en Cristo y que tenemos paz en nuestro corazón. Si tenemos la oportunidad de testificar, lo hacemos, pero en el fondo es demostrarle al mundo que somos diferentes, que somos distintos, que nos podemos juntar, que somos respetuosos del resto, que si tenemos que hacer una fila, nos dicen guarden distancia, la guardamos. Si es que tenemos que usar mascarilla, la usamos. En el fondo es ser obedientes, ser respetuosos con las autoridades, ser responsables en el cuidado y además ser generosos. O sea, si es que tenemos la oportunidad de ayudar a otras personas o hermanos,
esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. Todo esto va a pasar, hermanos, amados, todo esto va a pasar. Y después, cuando retomemos nuestras actividades normales en la iglesia, vamos a seguir exactamente iguales, vamos a seguir actuando exactamente igual como éramos antes, vamos a seguir muchos seguramente con un tono como lejano, como voy a la iglesia el domingo para que nadie diga nada, o por obligación, o nos juntaremos con el único objetivo de alabar a Dios y estaremos anhelantes de poder llegar a ese día, a esa reunión, porque finalmente es eso, es el cómo nosotros nos sentimos cuando estamos reunidos, por obligación, porque en realidad queremos alabar a Dios. Va por ese lado. Sí, muchas gracias. Ya, y ahora las dos últimas preguntas que les tenemos es, la primera es, ¿qué les pareció la entrevista? Y la segunda es, ¿a qué matrimonio les gustaría retar para el próximo episodio? Bien, la entrevista súper buena, súper entrete, igual nos da la posibilidad de conocer a otros hermanos. En el fondo ahora ustedes nos van a conocer a nosotros, a lo mejor cosas que no habían escuchado, y podemos conocernos, podemos molestarnos cuando nos veamos, por ejemplo, podemos crecer juntos, y no solamente en la parte espiritual, sino que también, como decía Celia, nosotros somos familia, o sea, somos hijos del mismo papá, y ese papá es amoroso, ese papá es comprensivo, ese papá es fiel, y así también tenemos que ser nosotros. Entonces, claro, el conocernos es súper bueno, y la entrevista ha sido súper buena. Felicidades a la producción y a los entrevistadores, y ha sido un gusto en realidad compartir con ustedes todo este tiempo, este rato. Bueno, me sumo a las flores que había tirado Ricardo. Sí, la entrevista fue buena para poder también nosotros aflorar nuestros sentimientos, volver a recordar cosas que nos pasaron, cosas que vivimos, para que los otros hermanos las conozcan y puedan decir que, sí, también pasaron tal y cual cosa. Porque a lo mejor a nosotros nos ven como todo color de rosa, pero no siempre ha sido así. Hemos pasado cosas feas, hemos pasado momentos malos como matrimonio, buenos muchos también. Y eso también a los matrimonios, como dije antes, que la misión nuestra es formar a los matrimonios para que también formen la familia de la iglesia, que sus hijos puedan seguir todos los legados que hayan dejado, y que somos todos iguales en el fondo, somos, como dijo Ricardo, hijos del mismo papá, y somos una familia, y que podamos en el fondo también abrirnos a las experiencias similares que pueda haber tenido otra persona. Y eso, o sea, en el fondo es tratar de abrir nuestro corazón a los hermanos. ¿Y a quién recomendaría? Yo creo que deberíamos recomendar a algún hermano extranjero. Ya. Un hermano Pablo y Yelitza. Ya, me parece. Bien, les avisamos a Pablo y Elixa que los vamos a contactar en la semana. En porque el próximo episodio nos vamos a encontrar con ellos y ellos van a ser los próximos en realizar esta entrevista y así conocerlos un poco más. Así es. Ahora, ya finalizando, tenemos la última sorpresa y es de este hermano especial que les quiere dejar unas palabras a toda la iglesia. Así que lo vemos a continuación. Hola hermanos, ¿cómo están hermanos ahí en la iglesia Bautista San Nicolás? Qué lindo saludarles, siempre es un placer saludarles, compartir con ustedes. Gracias por su cariño hacia nosotros, por estar orando también esta semana, que ha sido una semana complicada para nosotros al saber y al estar ahí en la partida de mi suegro. Gracias a Dios, él está
ya descansando con el Señor, y seguimos nosotros nuestro viaje, nuestro camino aquí en este mundo. Y me gustaría compartir con ustedes en estos cortitos minutos un pasaje ahí en Filipenses, capítulo 3, versículo 17 al 21. El apóstol Pablo va a hablar algunos consejos y algunos ejemplos que podemos tomar para nosotros en este tiempo difícil que nos toca vivir, tiempo de pandemia. Quiero que piense en esta pregunta: ¿qué hacer o cómo vivir en este tiempo de pandemia? A lo mejor usted se ha preguntado, igual que yo, como muchas personas, ¿qué hacer o cómo vivir en este tiempo de pandemia? Y me gustaría dejarle tres características o tres cosas, verdades, que le pueden ayudar para vivir en este tiempo de pandemia. Miren lo primero, número 1, el versículo 17, de ahí del capítulo 3 de Filipenses, nos da lo primero. Lo primero, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mire el apóstol Pablo lo que hace. Y aquí está la primera verdad que debemos guardar ahí en nuestro corazón en este tiempo de pandemia. ¿Qué hacer? Número 1, debemos revisar nuestro ejemplo. Revisar nuestro ejemplo. ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Cómo estamos avanzando en medio de esta pandemia? Usted sabe que hay muchas personas alrededor nuestro, nuestra esposa, nuestros hijos, las personas con las que nos relacionamos cada día, y tal vez en este tiempo le ha tocado estar en su casa y es mucho más esa relación. Ahora debemos revisar nuestro ejemplo. ¿Cómo está siendo nuestro ejemplo para ellos? Por ejemplo, nos ven tomar la palabra, nos ven orar, ven que nosotros estamos confiando realmente en el Señor. El apóstol Pablo utiliza estas palabras, dice: hermanos, sed imitadores de mí. Y hasta ahí parece que fuera medio soberbio la forma como dice, pero mire qué era lo importante. Dice: y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pero ¿sabe lo que el apóstol Pablo hacía? El apóstol Pablo hacía que la gente lo mirara a él, pero su mirada estaba puesta en el Señor Jesucristo. Por eso él era un gran hombre de Dios. Estaba su mirada en el Señor Jesucristo. Lo mismo debemos hacer nosotros. Comunión día a día. Estar caminando con el Señor día a día, para que quienes están mirando nuestra vida puedan ver nuestro ejemplo. Número 1, revisemos nuestro ejemplo. Número 2, ¿sabe lo que debemos hacer? Mire cómo dice el versículo 20, la primera parte del versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Sabe qué es lo segundo que debemos hacer? Recordar nuestra estadía. Recordar nuestra estadía. ¿Cuál es nuestra estadía? No es en este mundo. Nuestra estadía, ¿sabe dónde es? En el cielo. Ahí es el lugar que Dios prometió, que está preparando ese lugar para cada uno de nosotros. Para usted que ha conocido a Cristo y para mí. Si usted no ha conocido a Cristo, el Señor está esperando para que pueda entender esta verdad y pueda tener esta ciudadanía especial, celestial. Dice el apóstol Pablo: nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y sabe por qué dice esto? Porque el versículo 18 y 19 está describiendo a personas que estaban haciendo daño a la obra de Dios, a personas que estaban haciendo daño a todo lo que era la hermandad ahí. Entonces dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, no vivimos de acuerdo a las cosas de este mundo. ¿Sabe qué debemos hacer hoy día que hablamos tanto de distanciamiento? Debemos tener un distanciamiento total de este mundo. Cada vez más, eso es lo que necesitamos nosotros estar haciendo. Y el apóstol Pablo está hablando de los creyentes. Tenemos esta ciudadanía especial. Mire lo que escribió alguien: los creyentes tenemos una ciudadanía doble, la de la tierra y el cielo. Y nuestra ciudadanía en el cielo nos debe hacer mejores ciudadanos aquí en la tierra. Revisamos nuestro ejemplo, cómo estamos viviendo, recordamos nuestra estadía. Y mire lo tercero, ahí en el mismo capítulo 3 y el versículo 20, la segunda parte de Filipenses, dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Mire qué linda esperanza, qué maravillosa esperanza tenemos nosotros los hijos de Dios. Pero es una actitud nuestra. Esperamos al Salvador. Usted y yo necesitamos estar esperando al Salvador.
¿Sabe el problema que va a suceder y va a pasar en este tiempo? Y es lo tercero que debemos hacer. Primero, revisar nuestro ejemplo. Segundo, recordar nuestra estadía. Pero tercero, debemos renovar nuestra entrega cuando sabemos que el Señor viene por nosotros. Debemos renovar nuestra entrega a Él. No hay nada más precioso que le puede suceder al cristiano que entregar su vida en las manos del Señor, en las manos del Salvador. No importa lo que esté pasando acá, no importa el panorama tan oscuro que se vea, esperamos al Salvador. Ahora mire, esa palabra que aparece ahí, esperamos, es aguardar pacientemente, pero también aguardar o esperar ansiosamente. Y eso es lo que debemos hacer, esperar ansiosamente, como cuando usted está esperando que le llegue algo. Hoy día que el delivery funciona por todos lados, ¿cierto? Estoy esperando que me llegue, encargué una cosa que se demora una semana, 2 semanas, estoy esperando ansiosamente. Sentimos una bocina y pensamos que eso es, así debe ser nuestra espera de nuestro Salvador. Él prometió que iba a volver por nosotros. ¿Se acuerda lo que Él dijo en Juan 14, versículos 1 al versículo 6? Conocidos por nosotros, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces estamos nosotros esperando, y Él dice que va a volver por su iglesia, va a volver por sus hijos. Mire, un versículo ahí en Tito capítulo 2, versículo 11 y versículo 13. ¿Sabe que una de las cosas que debemos recordar tanto en nuestra vida es renovar nuestra entrega? Porque muchos creyentes creo que van a salir de esta pandemia de una forma muy distinta a la que entraron. Tristemente, más lejos que cerca del Señor. Pero mire cómo debe ser nuestra vida. Tito 2, versículo 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así debe vivir el creyente. Pero mire qué hermoso el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada. Dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así debemos vivir, eso va a suceder. Eso es lo que viene, lo más pronto que viene para la iglesia es esto, y está muy cerca de nosotros. Por eso, hermano, le animo para que en este tiempo de pandemia usted pueda revisar su ejemplo. Cada día debemos revisar nuestro ejemplo, cómo estamos siendo quienes están cerca nuestro. Cada día debemos recordar nuestra estadía. No somos de este mundo, estamos solo de paso por este mundo, pero también cada día debemos renovar nuestra entrega. El Señor merece que le demos lo mejor. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que le animo y espero que estas palabras que el apóstol Pablo nos deja ahí en Filipenses puedan ser de bendición para nosotros y nos animen a seguir avanzando en este tiempo que nos toca vivir a cada uno de nosotros como la iglesia del Señor. Que Dios le bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Están en nuestro corazón, como les decía, y que Dios les siga bendiciendo y guiando en todo lo que están haciendo. Muchas bendiciones. Bien, regresamos después de esas palabras de aliento, agradecemos al hermano. Y bueno, ya finalizando nuestro programa del día de hoy, queremos agradecer a Ricardo y a Celia por el tiempo que se dieron para compartir con nosotros, para abrirnos su corazón, para permitirnos conocerlos más. Y bien, así que ahora nos despedimos, les agradecemos a todos su tiempo y nos vemos el próximo sábado. Gracias por estar. Cuídense. Chao. Chao. Y nosotros, Sil, recuerda que nos volvemos a encontrar en un nuevo Entre Hermanos. Así que nos vemos. Adiós. Nos volvemos a juntar el 5 de septiembre. Los esperamos. Bendiciones.